Yo creo que el ego es distinto que el egocentrismo, ¿no? El ego es lo que te pone, te permite levantarte de la cama y sentarte a escribir, o sentarte a hablar por teléfono, o a desayunar. El ego eh, es imprescindible. El ego es como el agua que tú necesitas para salir a la calle. Te duchas, es agua, bebes y es agua. El ego es el agua que necesitamos para que yo ahora me siente contigo. Para yo sentarme contigo he tenido que ducharme, hacer todas esas cosas que he dicho e incluso leer. Leer es una manera de ducharse y así escribir. Cuando uno es escritor, imagínate que yo sea mecánico, pues tendría otro argumento para levantarme. Pero si soy escritor, lo importante son las palabras. Yo esta mañana estaba pensando en qué escribir para los diarios canarios para los que escribo. Y entonces vi juntos en una casa hace años a 3 amigos, en una casa mía además, y 2 han muerto. Uno murió esta semana y eran escritores, eran como una generación de escritores. Eran 3, pero casi eran una generación porque eran escritores tinerfeños o de Tenerife. Entonces, y yo hasta que no escriba el artículo, no sé si lo he escrito bien. Y seguramente tampoco sabré que lo he escrito bien o mal o regular. Pero el otro libro, el de los egos revueltos, sí añade algo que son revueltos. Y entonces era también hablar de la vanidad como empuje. Eso es más ego. Eso es, en cierto modo, egocentrismo. Pero este libro no es un libro sobre egocentrismos. Es más bien sobre personas. Escribir no es una mecánica. La escritura misma puede ser una mecánica, pero ponerte a escribir es un azar también. Yo opté por escribir un libro nuevo y no por prolongar Egos Revueltos, porque creía que ya yo tenía la madurez suficiente como para no hacer bromas con las dificultades y los malos momentos que pasa un escritor. Yo quería ser solidario con el escritor, desde Borges a Günter Grass, a Juan Marcé, a Susan Sontag. Yo quería que ellos fueran seres humanos contados como escritores, pero no escritores, simplemente. Por esa razón, por ejemplo, Borges está comiendo. Semprún está llorando, casi. Marcé está llorando. O Serrat, no se sabe muy bien. No recuerdo muy bien quién de los dos lloró en el sepelio de Vázquez Montalbán. Susan Sontag lloró, ahora me doy cuenta que ella en el libro sale llorando, ella. No es que yo pensara, voy a sacar llorando a estos autores, o de esta manera, sino que esas cosas ocurrieron de verdad, y ahora que yo te lo estoy contando a ti, son coincidencias que yo volvería a escribir de otra manera. Los libros no se acaban de escribir nunca, si tienes la intención de que perduren no como anécdota, sino como hechos, como categorías de lo que son los seres humanos, ¿no? Y este es un libro sobre los seres humanos, sobre las personas. Y escribir sobre las personas te obliga a querer a las personas. Si yo escribo ahora un libro de desprecio, tendría otra connotación.
Y de hecho, yo nunca he escrito un libro de desprecio. Ahora bien, seguramente muchas veces he sido como escritor y también como periodista alguien que contradice lo que ahora mismo estoy diciendo. Pienso en algo que cuando yo era editor, que fue entre 1992 a 2000 más o menos, quiero decir que hacía tareas de editor, yo me ocupaba mucho de los autores eh, de la mañana a la noche. En primer lugar porque estaba separado y por la noche estaba libre y por la mañana y a todas horas. Y entonces además podía beber por la noche y podía ir de juerga y acompañaba a los autores. Yo era un acompañante de los autores. No solo por la mañana me preocupaba de que estuvieran contentos como salieran sus libros, o de las promociones que buscáramos, o los encuentros, o las entrevistas, etcétera, sino que por la noche yo no los dejaba. Si estaban solos, yo no los dejaba solos. Entonces, ya había muchas agentes literarias, sobre todo 2 o 3, ¿no? Que eran muy importantes, sobre todo Carmen Balcells, Mercedes Casanova, etc. Pero eso no quitaba que yo me ocupara de ellos. Y me ocupaba de Julio Llamazares, de Antonio Muñoz Molina, de Elvira Lindo, de Pérez Reverte, de Susan Sontag, de todos los escritores con los que yo trabajaba. Y no me iba, yo era como Domingo Sabio en la iglesia, era el último en irse, Domingo Sabio. Pues yo era el último en irme de la vida de esos escritores cuando estaban solos por la noche. Entonces, yo no hacía eso porque me lo mandara el trabajo. Yo hacía eso porque yo tenía verdaderamente interés personal en que ellos estuvieran bien atendidos. Porque la soledad del escritor es muy superior al ego que establece muchas veces el trabajo que hacen, o el ego al que les impele el trabajo que hacen, o las cosas que hacen, ¿no? Incluidas las entrevistas, sus enfados, sus tristezas cuando el libro no está bien recibido, etc., ¿no? Entonces, mi trabajo era un poco raro. Yo era un poco raro en el trabajo también. Me recibió la clase periodística literaria de una manera un poco mezquina, porque entonces yo iba a ser director de Alfaguara, pero había sido redactor jefe de cultura en El País. Y creían algunos que yo venía aquí a Alfaguara a hacerme cargo de un tanque en el que mandaba El País o el grupo Prisa. A mí no me dieron instrucciones a ese respecto. Me dijeron que hiciera la editorial y trabajé bastante y trabajé siempre. Pero lo primero que publicó, y lo publicó el ABC, de una persona que escribía con seudónimo entonces allí, me parece que escribía con seudónimo, decía que yo venía a cerrar Alfaguara. Eso no era verdad. Yo hice un acto en el Círculo de Bellas Artes, que me acuerdo que había muchísima gente, y estaba también Juan Benet, fue quizás de sus últimas actividades antes de morir, y fue muchísima gente. Y luego celebramos los 30 años de Alfaguara, y luego se incorporaron autores, y luego hicimos un premio. A mí no me dijo nadie que eso se iba a cerrar, ni que no hiciera nada más, al contrario. Y abrimos a América Latina, y publicamos a Cortázar, y rescatamos a Benedetti,
hicimos muchísimas cosas. Y yo no hacía todo eso por ser yo quien protagonizara eso, sino que fuera Alfaguara. Yo le tuve un enorme cariño a Alfaguara y le tengo un enorme cariño a Alfaguara, porque fue fundada por un escritor y su hermano que también era escritor, los hermanos Cela, y luego fue llevada a cabo cuando ya se hizo una gran editorial moderna por Jaime Salinas, que era un hombre extraordinario. Entonces, yo todo lo que he hecho, te juro por mi madre, lo he hecho casi soñando, pero no soñando despierto, sino soñando. Bueno, este libro tiene varias partes que son entrevistas a autores, en este caso de Tusquets. Antes he hecho un libro que son autores de Alfaguara. Y hay un homenaje a Beatriz de Moura y a Toni López, porque ellos, Beatriz de Moura en concreto, puso en marcha la editorial Tusquets en 1973 o un poco antes, y la ha mantenido a lo largo de los años, muchos años ya, como si fuera una parte de la cultura española, como una parte de la cultura española. Y eso, ella podía haber optado por desviar el tono de la editorial, convertirla en un lugar de bestsellers, etcétera, etcétera. Y tiene bestsellers, pero no era su objetivo. Igual que no lo es el de Alfaguara, y tiene bestsellers. Es decir, y igual que lo es Anagrama. Es decir, yo también tengo un libro en el que hablo de autores que lo publicó la editorial Ivory Press, en el que salen Herralde y la propia Beatriz de Moura y otros escritores. Es decir, hay literatura en las editoriales españolas, en muchas editoriales españolas. No digo ahora todos, porque entonces no podríamos terminar hoy esta conversación. Pero este libro es un homenaje a los escritores con los editores. O sea, y todos ellos, además, en las entrevistas que yo les hago, en el apartado de entrevistas que tiene el libro, hablan de su relación con Tusquets, que no es una relación bobalicona. Desde Padura a Rafa Reig, a Cristina Fernández Cubas, a Luis Landero, a todos los que tú te puedes imaginar, todos están preguntados por sus editoriales y nadie les dijo a ellos que tenían que hablar bien, mal, regular, lo que fuera. Hablan como les da la gana. Y yo creo que es el libro, en concreto, este libro, es no solo un homenaje a los autores, sino simbólicamente a los editores. Y en este caso, sobre todo, a Beatriz de Moura. Acaban de darle un premio a Manuel Rivas, que fue uno de los primeros autores que yo incorporé a Alfaguara y al que yo he querido muchísimo, del que yo publiqué con gran éxito suyo La lengua de las mariposas y muchos otros libros, y con el que sigo teniendo una relación muy estrecha, muy amigable, casi de abuelo a nieto y sucesivamente. Y él me decía, porque le felicité por el premio que le dan los editores, Cedro, le hacen un premio. Y entonces ayer le mandé el mensaje que mandaron los de Cedro y felicitación. Me dijo, los premios que yo tengo son también para ti. Eso es seguramente un elogio amistoso, ¿no?
Pero yo siempre me he sentido solidario con lo que les viene bien a los autores con los que yo he trabajado. Fugazmente trabajé, por ejemplo, con Longares, a Manuel Longares, al que está dedicado este libro, por ejemplo, ¿no? Pero yo le dedicaría todos los libros, porque es un hombre, perdón, muy estimulante. Siempre está estimulando a los otros. Y en los otros, los que lo rodean, que son, los rodean no, los que él felicita o estimula, le quieren como un hermano. Y Julio Llamazares le pasa parecido. Y yo creo que ya hay agentes literarias y escritores que tienen la bondad, una bondad férrea, como parte de su manera de relacionarse, ¿no? Y eso me parece que es algo que desmiente, en parte, la sensación de que esta es un oficio lleno de egos revueltos. Sí, sí, sí. Es sagrado, pero desacralizado, porque muchos libros no son tan buenos como parecen. Y a veces a mí me da rabia que no sean buenos, porque la materia del pensamiento con que se escribe un libro seguramente es buena, pero luego está la sintaxis. Y la sintaxis no se improvisa. La sintaxis tiene su raíz en la poesía. Si tú lees mucha poesía, si tú lees los libros como si fueran poesía, seguramente los libros sonarían mejor. Y si tú escribes como si estuvieras obligado por la poesía, si tú escribes la prosa como si te la obligara la poesía, los libros serían mejores. Muchas veces yo escribo por un fogonazo que me llega de las personas, ¿no? Por ejemplo, ahora me viene a la mente Roa Bastos. Roa Bastos era un hombre muy inseguro, siempre estaba pendiente de lo malo que le iba a pasar. Y tengo un montón de anécdotas que estoy seguro que me pongo a escribirlas y me salen. O Onetti es inacabable. O Rulfo. Mis historias con Rulfo son muy hermosas. Y en este libro no está. Pero estaría. Igual que estaría Benedetti. Y tantos estarán. Si no me muero antes, habrá otro libro que ojalá se parezca a este o al otro, pero sea en su identidad y también en su obligación de ser, sea un libro justo y no una burla de los escritores tal como son. Creo que la fiesta del chivo, por el vigor que tiene ese libro y la capacidad enorme que tiene Vargas Llosa para contar algo que pasó hace tiempo y fue decisivo para América Latina, que fue la destrucción de un sátrapa, y que él, muchos años después, indagando, es capaz de construir sin fábula esa historia, siendo no solo un escritor, sino un indagador, alguien que con enorme vigor explica la vida de un dictador. Creo que el tambor de hojalata, creo que romanticismo es la crónica
de Franco o del franquismo, cuando ésta empieza a ser, me parece a mí, una puerta vieja que se estropea para siempre, aunque ahora hay mucho nostálgico que va cantando por ahí a Franco, pero el libro de Longares es una de las joyas de la literatura de la posguerra española. De Longares, bueno, uno era Vargas Llosa, el otro era Günter Grass, el otro es Manuel Longares. Almudena Grandes, creo que habría que leer Almudena Grandes. Este libro, Escalera Interior, resume su manera de ver la vida a diario y es autobiografía pura, ¿no? Este es un libro que yo recomendaría. Me gustaría que la gente leyera más poesía. La poesía te pone a escribir y te resuelve la vida. Manuel Vicent, los libros de Manuel Vicent son el mejor ritmo para esta época. Bueno, Manuel Vicent es, digamos, el gran prosista español, de los mejores del siglo XX, que por el hecho de combinar periodismo o escritura periodística y la vida de un narrador, queda como cuando es narrador le recuerdan que es periodista y cuando es periodista le recuerdan que es narrador. Y es una prosa que merece no solo la academia, sino la inscripción en la mejor prosa española del siglo XX. Y bueno, me gustaría recomendar un libro de mi hija, Eva, pero a lo mejor ella se enfada. Pero creo que es una escritora emocionante y fue la que me descubrió a mí de nuevo aquel poema de Rudyard Kipling. Es la primera lectora de un texto mío en la pared.